buenos días. Como de costumbre, estamos acá en Las Verdades de Miguel, en televisión. Sean bienvenidos todos. Esta semana, que está concluyendo, bueno, la semana no concluye sino empiezan los domingos. Estamos acostumbrados a que las semanas empiecen los domingos. Bueno, esta que pasó, la semana que pasó, fue una semana donde todos estaban esperando decisiones sobre el referéndum revocatorio, si va o no va, sobre la situación que se mueve en la Asamblea Nacional, sobre el desacato del presidente de la Asamblea con respecto a las decisiones del Tribunal Supremo, con la aceptación en la juramentación de los diputados que están cuestionados en el estado Amazonas. Y todo eso arroja una experiencia. Yo sigo pensando que una de nuestras primeras características como sociedad política es la doble moral. La doble moral que tiene nuestra dirigencia partidista y politiquera. Unas cosas sostienen hoy, otras sostienen mañana. No es que yo quiero que la gente sea estática, que la gente piense siempre lo mismo. La gente tiene derecho a cambiar, por supuesto que sí. El hombre, la mujer evolucionan o involucionan también. Pero sí veo un interés que hay en los medios de comunicación. No voy a decir que privados, no son tan privados, porque son medios de comunicación que fueron identificados con el gobierno inicialmente. Estos medios, utilizando los subterfugios, meten el revocatorio. En todos los informativos, en todas las opiniones que buscan, el revocatorio, el revocatorio, el revocatorio. Y por otro lado, la otra cuestión que les interesa, que es el arco minero. Entonces, hablan del arco minero y traen gente totalmente cuestionada, como es el señor Jorge Carvajal, que fue, si mal no recuerdo, gobernador 2 veces del estado Bolívar, a hablar sobre la minería. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con la minería artesanal? El pobre, como si él no tuviera mina, como si él fuera un santo varón. Y de esa especie de personas se van en los medios de comunicación para atacar la posición que tenga el gobierno frente al arco minero. Yo no voy a decir, y voy a insistir, si estoy o no con el revocatorio. Siempre estuve en desacuerdo con el revocatorio como tal. Me pareció una medida exagerada de la constituyente. Eso de que si no me gusta un gobernador, yo lo revoco, o si no me gusta el presidente de la República. Hasta ahora, los gobernadores no han sido todos, no han estado a la altura de sus funciones. Y sin embargo, no hay una sola elección revocatoria del mandato de un gobernador, como no la hay de la revocatoria de un diputado, esos diputados que son unos vagos que no asisten a las sesiones, esos diputados que comienzan en este momento, bueno, han convertido la Asamblea Nacional en un gran estacionamiento de camionetas, se han multiplicado los guardaespaldas, las escoltas. O sea, la Asamblea Nacional, hay que ver, pareciera más bien que uno está entrando a una fiesta en el Palacio de Buckingham, en Londres, pues. Porque lo que entra es puro, bueno, pues, todos aquellos, es como dicen, que no hay nada que haga más bulla que un diputado nuevo. Todos estos diputados están como, viajan. Todos los que ellos le critican a este gobierno lo están haciendo. En los mejores restaurantes. Guisan, pues se la pasan guisando con los contratistas por allí. Extorsionan. Y nadie dice nada. La doble moral que hay en el país. Estamos criticando a este gobierno por muchas cosas y resulta que estamos haciendo lo mismo o elevado. Estos días me sorprendió, celebran el Día de la Bandera en la Asamblea Nacional. Y aparece su rey, su majestad, Henry Ramos, Henry I, con su esposa, bueno, una duquesa se queda corta. Y los niños cancerosos,
los niños con cáncer, las organizaciones anticancerosas. Y ellos, bueno, hablando de la bandera y el gesto de Henry, hey, muchacho, ven acá. Y trae al muchachito corriendo y lo abraza y se le pega. Yo digo, bueno, en adelante, porque va a empezar una campaña electoral tan pronto si se llega al revocatorio el año que viene, no creo que sea este año, van a haber como 5 o 6 candidatos de la oposición. Se van a agotar los zapatos de goma para subir cerro y se va a agotar el agua oxigenada. ¿Por qué? Porque van a entrar en un desvarío de propaganda. No imitan, son falsos. Abrazan viejitas, besan viejitas y besan muchachitos, son falsos. No creen en eso, no creen en el pueblo. Ah, pero por allá entonces en los cenáculos están diciendo hay que tomar medidas muy fuertes, hay que tomar medidas antipáticas. Pero las medidas antipáticas no van a recaer sobre Lorenzo Mendoza, van a recaer sobre el hombre de a pie, la mujer de a pie, sobre el tonto, sobre el que ellos utilizaron en las elecciones, porque se sigue pensando en el pueblo como una cuestión clientelar, que da votos. Y en la medida que dé votos, bueno, si está conmigo, venga para acá, abrácese conmigo. Y va a recibir algunas prebendas, algunas cositas en este tipo de sociedad. Yo estoy haciendo todos estos señalamientos en virtud, vuelvo y repito, casi como la semana anterior, sobre la gran cantidad de Twitter que me dirigen a mí, ofendiéndome, diciendo cualquier cosa, porque yo digo lo que digo. Porque yo dije, por ejemplo, que Ramos Alú olía a ramo verde. Yo no puedo decir, no, Miguel Salazar no está con el partido de gobierno, no está con el gobierno. Ahora, si ustedes quieren escuchar lo que quieren escuchar, yo no voy a decir lo que ustedes quieren escuchar. Yo voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo mi papel de periodista, más nada. Vamos a las verdades ocultas. Las verdades ocultas. Preferencias sobre aspiraciones presidenciales. Circula entre los embajadores acreditados en nuestro país una encuesta donde aparece Leopoldo López con 22 puntos, Nicolás Maduro con 13 puntos, Enrique Capriles con 12, Diosdado Cabello con 11, Henry Falcón con 10, Lorenzo Mendoza con 8 y último Henry Ramos con 5 puntos. Pero ahí llama la atención que ninguno 19. A 19 no le gusta ninguno de estos candidatos. A propósito del último comunicado de la 106 Asamblea Ordinaria de la Conferencia Episcopal Venezolana, voy a recordarle a la élite eclesiástica una reflexión de Monseñor Helder Cámara. Helder Cámara es un monseñor brasileño de la teoría de la liberación de los años 80. Decía Cámara, cuando doy una limosna a un pobre me dicen santo, pero cuando pregunto cuál es la razón de su pobreza, entonces me llaman comunista. El pasado viernes, bien temprano, recibí una llamada del ministro del despacho presidencial. Con tono destemplado, más como militar que como civil, el funcionario me reclamó una información que publiqué donde lo menciono como parte activa en la separación de sus cargos de 8 generales llamados los centauros de Chávez. Entre otras perlas, no solo me llamó irresponsable, me dijo también que yo no hacía sino lanzar flechas en el mundo castrense. Por supuesto, desconociendo mis aciertos con los ascensos militares y otras informaciones que manejo. Me imagino que el ministro debe estar muy molesto porque algo tuvo que ver con esas designaciones. Que le sirva esta nota, esta proclama mía en este momento, como un derecho a réplica. Se la estoy publicando, o se la publiqué en el semanario que comenzó a circular el pasado viernes. En lo que a mí respecta, puedo decir que me alivia saber que vivimos en libertad, porque de haber ocurrido en tiempos de la Cuarta República, hubiera dado con mis huesos a un sótano de la inteligencia militar.
La doble moral también acompaña a los curas, como por ejemplo, que este fue un país sin memoria, el rector de la UCAT en sus proclamas no menciona para nada su no bien recordada actuación en el proyecto Catuche. En la próxima parte estaremos conversando con la diputada Aurora Morales, presidenta del Consejo Legislativo del Estado Miranda y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Tal como les dije en el segmento anterior, vamos a conversar con la diputada Aurora Morales, presidenta del Consejo Legislativo de Miranda y dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenida, Aurora. Te hace una pregunta. ¿Para qué sirve un Consejo Legislativo? Yo también me lo pregunto, ¿no? Bueno, mira, sirve precisamente para lo que es el control del Ejecutivo Regional y además de eso que nosotros lo hemos hecho además con una forma bien objetiva, con mucha ética y además para legislar. Miranda, nosotros ahorita estamos en consulta pública de una ley de cultura de Miranda donde hacemos énfasis en lo que es la cuestión patrimonial. Hay una cultura de una gran diversidad. Ningún estado del país tiene la diversidad de Miranda y muy especialmente en Barlovento. Y hemos trabajado con eso fuertemente, ¿no? Entonces también para las cosas específicas, aunque por supuesto las leyes nacionales privan, ¿no? Pero me hago esa pregunta que tú te haces. Sí, mira, pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. En Miranda, sobre todo en Miranda, hay un gobernador de oposición, ¿verdad? Enrique Capriles. Y hay como una especie de gobierno paralelo a Enrique Capriles, ¿cierto? No, gobierno paralelo no hay, sino que frente a la ausencia de la gobernación de Miranda o frente a la ausencia del gobernador, mira, el gobierno nacional ha tenido que llenar vacíos. Por ejemplo, fíjate tú en el tema de la policía. La criminalidad en Miranda, así como en muchos estados del país, ha crecido exponencialmente. Y Enrique Capriles, desde que llegó en el 2009, lo que ha hecho es desmantelar a la policía de Miranda, que tiene un papel muy importante, que su papel tendría que ser preventivo, porque es la seguridad ciudadana, esa es su obligación. Y él ha desmantelado la policía de Miranda. Frente a estas falencias, entonces el gobierno de Miranda, el gobierno nacional, ha tenido que crear instancias para poder ayudar al pueblo de Miranda. Ha sido eso. Y no se parece que es similar a lo que ha ocurrido en su momento en el Zulia, cuando se creó la corporación tal para enfrentar a Manuel Rosales, o No, el mismo gobierno paralelo que hay no. en Lara. No. Corpo Zulia tenía muchísimo más tiempo, así como estaba en los estados andinos, así como Sí, estaba pero en los estados tenía mucho llaneros. poder, mucho poder. Bueno, yo creo que el Zulia se lo merecía, ¿no? Darle una atención especial. Y trabajó de la mano cuando nosotros estuvimos en el gobierno con Arias Cárdenas, trabajamos de la mano con Arias Cárdenas. ¿Y el Distrito Capital? Distrito Capital, ¿con Sí. qué? Le pusieron un jefe de gobierno del Distrito Capital. Un jefe del gobierno del Distrito Capital, sí, pero Sí, creo que pero que no estaba tiene por la el... misma, No, pero entonces, no tiene la misma dimensión, por ¿para qué ejemplo, que tenemos a tiene. Antonio Ledesma entonces? No, pero es que no tiene la misma dimensión que tiene, por ejemplo, Cuerpo Miranda, que se ha dedicado fundamentalmente a los temas de infraestructura, con un proyecto que va desde el estado Aragua y pasa por todo el estado Miranda hasta llegar a Barlovento. Mira, una de las cosas más interesantes que compartimos fue cuando el proyecto bolivariano se empieza en el año 99 con el gobierno de Chávez.
pensábamos que íbamos a tener un partido distinto a los partidos tradicionales. En ese tiempo estaba el Movimiento Quinta República, después de eso vino el Partido Socialista Unido de los Trabajadores de Venezuela. Ahora, Chávez hablaba mucho de democracia, y la democracia es una democracia extraña, partidista extraña, porque se hacían elecciones, pero al final Chávez decía quién va y quién no iba. Bueno, no era Chávez, Bueno, era la Dirección Nacional. ¿Ustedes tenían voz y voto ahí? Claro, Decisión. en el MBR, por lo menos, que fue donde yo tuve mayor participación, que estuve 10 años en el Comando Táctico Nacional, el MBR tenía opinión, y opinión decisiva, y además le recomendaba al presidente de la República postulaciones. O sea, no solo es que era el dedo de él, ¿no? Ahí se le planteaban opciones. Fíjate también, hay otra cosa que me llama la atención. Por ejemplo, estando Chávez en el gobierno, sus dos gobiernos fueron 2 periodos, uno inconcluso. Chávez era el director de la orquesta, era el comandante en jefe, era el dueño del bate, el novio de la madrina, todo como un equipo de pelota. Se muere Chávez y el gobierno tiene como 10 voceros, y tiene un vocero por aquí, sale uno dice una cosa por allá, de repente sale la señora Jacqueline, vamos a llamarla camarada, Jacqueline Faría dice que las colas son sabrosas, que son bonitas, dicen cosas que... No, mira, yo creo que nosotros tenemos un vocero, ¿Quién es el vocero? y ese vocero es Nicolás Maduro, presidente de la República. Entonces, ¿por qué habla Tarek el Azaimí por allá? Bueno, eso no quiere decir que él no pueda delegar algunos temas en específico, porque tampoco iba a centralizarlo todo. ¿Me Chávez sí, entiendes? ¿Ah? Chávez sí. Es que era otro tipo de liderazgo distinto. Esto es un liderazgo más colectivo en ese sentido. O sea, ¿cómo se sustituye un solo hombre a Hugo Chávez? Lo tiene que ser con la fuerza de todos nosotros. Por eso que yo te hablo así, respaldando a Nicolás. Claro, Respaldo a Nicolás. total. Sí. ¿Y no te duele o no te pone triste que las cosas se vayan demorando, que en este momento el gobierno esté perdiendo un referéndum revocatorio si se da? Mira, no, yo no soy una mujer de tristezas. Yo soy una mujer de firmezas. A mí las cosas no me ponen triste. Y las cosas que están mal hechas, que pudieran producir una tristeza, más bien lo que me dan es impulso para tratar de ratificar y hacerlas mejor. Pero no hay tristeza. Yo no me Bueno, entristezco. esto que tú hablas de tristeza, hay un pensamiento de un periodista checo que se lo atribuyen a Rimino Gabaldón, que no fue a Rimino Gabaldón, que dice: somos la vida y la alegría en eterno combate contra la tristeza y la muerte. Eso es interesante. Yo no te hablo así de tristeza, pero no es que se deprime, pero me cuesta pensar que lo que hemos soñado toda la vida esté saliendo al revés. No, pero mira, los que hemos estudiado, yo sé que tú lo has estudiado también, los procesos sociales sabemos que no son fáciles. La varita mágica no existe. Y los manuales, podrán existir manuales, pero cuando tú llevas eso a la práctica son otras cosas. Y cada país tiene sus propias especificidades, ¿no? Nosotros estamos en una búsqueda, esto es un proyecto histórico, esto no es simplemente un cambio de gobierno, es un proyecto histórico. Que pase, lo define el pueblo venezolano. Nosotros continuaremos con nuestro proyecto histórico. El proyecto histórico no se agota con un gobierno, no se agota allí, el proyecto histórico continúa. ¿Tú crees que Ramos Alú huela a ramo verde? Eso lo dijimos la semana pasada. Es un sentido figurado. No sé si es tan peligroso ¿Estás Ramos Alú. conociendo Ajá. al Tribunal Supremo? Bueno, mira, no, yo creo que puede llegar un momento donde se tome una decisión, porque hay desacato y además ellos están obligados a la corresponsabilidad. Fíjate tú, es muy distinto el papel del Parlamento Nacional hoy con respecto al Ejecutivo Nacional que el papel que cumple el Parlamento de Miranda con Capriles. Nosotros no le hemos obstruido, No. no, en lo absoluto, en lo absoluto. Y fíjate tú que más bien hemos desmontado su discurso de decir que el gobierno nacional no le mandaba recursos. Demostramos que le mandaban recursos, lo obligamos a pagar las deudas a los trabajadores. Y este año, del año pasado, le sobraron 700 millones de bolívares. Mira, quisiera que me hablaras, pero en el próximo segmento, que me hablaras sobre la guerra económica. ¿Cómo no? ¿Okay?
Vamos al corte entonces. Estamos conversando con Aurora Morales, como les dije, pues, presidenta del Consejo Legislativo de Miranda y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Aurora, te hemos preguntado, háblanos de la guerra económica, porque ese es el pretexto de cualquier cosa. Todo es la guerra económica, o es el imperialismo, o es lo que hay en la calle. Si el gobierno o un funcionario del gobierno mete la pata, la guerra económica. Hay muchos que meten la pata, ¿o no? Bueno, mira, primero estábamos hablando del proyecto histórico. Un proyecto histórico no es fácil llevarlo a efecto. Y te vas a encontrar con el enemigo de afuera. Te vas a encontrar con la oposición dentro del país. Y te vas a encontrar con otros intereses dentro de tu propio gobierno. Muchos oportunistas, mucha gente que no quiere que aquí realmente se haga una revolución. Entonces imagínate tú contra todo lo que estás peleando. Además también por errores que tú puedes haber cometido. Claro. Entonces todo eso te contribuye a ti a lo que se denomina una guerra económica. Guerra económica efectivamente hay. Errores que nosotros hemos cometido también, por supuesto. Y ahorita se está dando una confrontación de carácter interno, ¿no? Por lo que pensamos que hay que continuar el legado del comandante y aquellos que quieren hacer caída y mesa limpia. ¿Cómo ¿no? es? Caída y mesa limpia, volví a la cuarta. Ajá. ¿Me entiendes? Claro, porque fíjate tú, ¿qué es lo que tú quieres de una sociedad? Tú quieres una economía que solo piensa en la ganancia. Por ejemplo, fíjate, nosotros planteamos una cosa fundamental dentro del proyecto histórico que es la unidad cívico-militar, que para hacer un proceso de transformación se requiere. No lo pudo hacer Allende, que tenía un proceso de transformación no radical, y le zumbaron a las Fuerzas Armadas encima. ¿Y quién se las tira encima? Se las tira el imperialismo norteamericano, acuérdate del papel de la ITT, y la oposición de carácter interno. Eso es un factor sumamente importante para un proceso de transformación, de defensa de la soberanía, la independencia y de protección de la gran mayoría del pueblo. Pero además de eso, este proyecto histórico tenía que haber tenido una alianza muy fuerte con las universidades y los centros de investigación del país, haberlo impulsado. Yo creo que eso no lo supimos hacer bien. Quienes tuvieron que ejecutar esas políticas, y entre esas Héctor Navarro, que era un dirigente UCBista universitario, compañero con Luis Fuenmayor, se dedicaron simplemente a administrar la política, pero no generaron esa alianza que era tan importante. Y ha habido como una especie de ruptura. Nosotros debemos, como proceso histórico, restablecer esa alianza con las universidades y con los investigadores del país. Pero Navarro era uno de los consentidos de Chávez, digamos consentido entre comillas. Bueno, Navarro, primero un hombre inteligente, académico, para mí un hombre también decente, pero políticamente erró, porque tú no puedes ser leal a un hombre y no ser leal al proyecto. Nosotros continuamos con el proyecto, con todas las dificultades y errores que puedan haber. Y no íbamos a dejar a Nicolás colgado de la brocha. No lo íbamos a dejar, ni lo vamos a dejar. ¿Y en lo interno ustedes no critican a Nicolás? No le plantean, mira, por ejemplo, las cosas que él... Nosotros entendemos las dificultades que hay. No, yo me quiero poner los zapatos de Nicolás.
Cualquiera de nosotros, vamos a ponernos en los zapatos de Nicolás. Y las dificultades. Y las dificultades. Bien, claro. Ahora, guerra económica hay. Ellos nos agarraron a nosotros, además, en nuestros puntos débiles, ¿no? Efectivamente lo hay, además de nuestros propios errores. Ahora, nos va a servir a nosotros. Tenemos ese sentido patriótico, nacionalista, de defensa de la patria, de la nación venezolana, del pueblo, para ser capaces de establecer un diálogo y buscar puntos comunes. En estos días el embajador Charleston hizo una crítica muy fuerte al gobierno. No le escuché. ¿Qué dijo? Bueno, que no está de acuerdo con las expropiaciones. ¿Con las expropiaciones? Ajá, que se han cometido errores. ¿Tú estás de acuerdo con las expropiaciones? Bueno, mira, depende. Depende de qué. Depende, porque si tú, por ejemplo, durante el paro petrolero, cogiste y paralizaste tu empresa, ¿no? Buscaste la caída de un gobierno, la abandonaste la fábrica y sus trabajadores y te fuiste, ¿qué podía pasar con esa fábrica, con esa empresa? Pero, por ejemplo, hablemos de Agropatria, Agroisleña. No ocurrió eso. Bueno, sí, eso fue en la época de Chávez, no en la época de Maduro. Ajá, pero en la época de fue Chávez. Expropiada. Y hoy en día, o Diana también fue una empresa expropiada. O sea, no producen. Ahora, fíjate tú, el problema es el siguiente: ¿cómo llega Chávez a ser presidente de la República? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, ¿qué había realmente en el país? Este país estaba en la bancarrota. Desde el punto de vista político, desmantelado, no existían partidos, y desde el punto de vista económico veníamos en un deterioro tremendo. Además, la cultura que nosotros tenemos es una cultura rentista completamente, todo el mundo esperando el maná de la renta petrolera, absolutamente todo el mundo. Sí, yo recuerdo, y lo he leído, unas declaraciones de Gonzalo Barrio. Gonzalo Barrio era como el gurú de Acción Democrática. Todo el mundo esperaba los domingos, los periodistas, pues. Yo en ese tiempo no era periodista. Esperaban a que saliera el humo blanco de la casa de Gonzalo Barrio para entrevistarlo, pues. Y él llegó a decir, en Venezuela no hay razones para no robar. Y eso se olvidaron esto. Bueno, eso es una cultura, y esa cultura la arrastramos. La cultura del facilismo, la indisciplina laboral. O sea, ¿tú quieres decir que los ladrones de ahora son adecos, por ejemplo? Sí, así es. Su cultura es adeca. Su cultura es adeca. ¿Cuánto hay para eso? Está pendiente de las comisiones. Por eso que yo te digo, ¿qué es lo importante para un dirigente? ¿Darle satisfacción a la sociedad, que la sociedad avance, o simplemente la ganancia y el interés personal? Son dos visiones de la vida totalmente distintas. Porque no hay... Esos que sueñan, por ejemplo, con el American Way of Life. El American Way of Life está en los Estados Unidos y no en todas partes. Pero para ellos poder tener ese American Way of Life, resulta que cuántos millones de muertos o cientos de miles de muertos en cada uno de los países del Medio Oriente existen hoy en día. Además, la destrucción de culturas milenarias, solamente en su afán de obtener los recursos que ellos requieran, y la dominación del mundo. Entonces, bueno, esos temas son los que vamos a ver. Si entonces para yo soñar con ese American Way of Life, yo tengo que acabar con la humanidad, tengo que acabar con el planeta, porque no me interesa nada, sino la ganancia. Bueno, aquí no falta quien diga que para imponer el proyecto del socialismo bolivariano se está acabando con la sociedad venezolana. No, pero eso no es cierto, eso no es cierto. Yo creo que aquí Hugo Chávez, con los recursos que entraron, hizo distribución, otorgó recursos. Lo que pasa es que no había la cultura que se requería para realmente agarrar, por ejemplo, suponte tu Agropatria, y hacer las cosas como se deben hacer. Por eso te digo, hay factores también de orden interno que no les interesa la transformación y el cambio. Vamos a poner orden en la conversación. Bueno, no es una conversación desordenada. Llama tú al corte, para ver. Vamos al corte, está llamando Aurora.
¿Por qué salió avalado el ministro, Aurora? Bueno, mira, lo que ha salido por ahí es precisamente una de las cosas en los aumentos de las tarifas eléctricas, algunas declaraciones que se ha puesto a dar sobre devolver empresas que nosotros hemos expropiado, porque ¿cuántas empresas además expropiamos, por favor, en comparación con las empresas que habían o deben haber en el país? Por ejemplo, te digo, una amiga me comentaba que ella pagaba un programa de celular de 700,000 bolívares y de la noche a la mañana más de 2 millones de bolívares. Entonces, recibiendo trancazos inclusive de empresas que se supone que son del gobierno. Además, tiene que haber un control por parte del Estado de las cosas. Pero no le hicieron caso al gobierno con eso, no le hicieron caso. No, se lo acaban de suspender. Sí, pero lo acaban de suspender. Si no pagas tu renta, no. En Agropatria, por ejemplo, me decían también un porcentaje inmenso de aumento en los insumos necesarios para el desarrollo de la agricultura, cuando eso es una de las prioridades que tenemos en estos momentos. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros y qué es lo que quiere esta gente de oposición también? ¿Ah? Que tengamos aquí un neoliberalismo que además nos lo han aplicado con la guerra económica, por la vía ilegal. Si Maduro te propone a ti, te dice, Aurora Morales, tú eres la encargada de terminar con las colas en Venezuela. Imagínate tú, bueno, y puso a Freddy. Pero, ahí está Freddy, está el ministro de la Defensa. Pero no se ven avances. No, pero ¿cómo acabas tú las colas, no? Si los productos, por ejemplo, básicos, ¿no? Que están regulados, esos productos ¿a dónde van a parar fundamentalmente? ¿Ah? A los comercios privados. Allá vas tú, ves para Altos Mirandinos, que se viene gente de todas partes, de Tejería, etcétera, ¿no? De otros estados del país, donde está Macro y está Superlíder. Superlíder tiene un monopolio allí de los productos básicos. El gobierno lo sabe. Y se genera... ¿Por qué no toma medidas, pues? Ay, ¿cuáles medidas? Dime tú cuál medida tomaría en ese caso. ¿Quitárselo? No quitárselo. Entonces, si se lo quita, es porque se lo quitaste. Penalizar al que esté haciendo eso, tiene que penalizarlo, no al bachaquero. Pero perdón. Pero el bachaquero lo que es un asalariado de ellos. No, pero es que todo es una triangulación de cosas y de intereses. ¿Entiendes? Sí. Hay sectores del gobierno que quieren comprar eso para, uno, eliminar las colas y hacer una distribución organizada como se intenta hacer y se está haciendo con los CLAP, que no da para lo que tenemos directamente para la inmensa mayoría, pero tienes que ir organizando las cosas mientras salimos de esta situación, que no será mañana. Mira, tú me hablaste de un gobierno cívico-militar. No, yo no te hablé de gobierno cívico-militar, te hablé de la unidad cívico-militar. Es verdad, unidad cívico-militar, pero eso no se ha traducido en un gobierno militar-cívico, porque hay más militares que civiles en el gobierno. Bueno, mira, primero que los militares venezolanos son unos militares con distintas profesiones, no solamente la licenciatura en Ciencias y Artes Militares. Allá hay administradores, allá hay ingenieros, allá hay abogados, allá hay educadores, allá hay de todo. Han tenido una participación con nosotros, ¿no? Y por supuesto en la parte económica han tenido también una participación. Militar en la función pública tiene su cassette de militares, que es cuartelero. Ah, bueno, es sí. Mi general, mi coronel, mi mayor, mi capitán. Pero no todos, bueno, no todos, porque por ejemplo yo te digo, yo conozco muchos de ellos. Por ejemplo, Francisco Ameliar no es así. No es un militar cuartelero, es un militar pensante. ¿Sí? Sí, cómo no. Pensante, estudioso y revolucionario. Me sorprende más todavía. No, sí lo es, cómo no. Sí lo es. ¿Y Padrino López? Lo conozco cerca. Mira, no lo conozco tan directamente, pero tengo muy buena impresión. He estudiado línea por línea y en entre líneas su discurso. ¿Y Carlos Osorio? Carlos Osorio ya es otro caso. Otro caso. Un tema prohibido, porque estos días fueron los tribunales, los tribunales dijeron no se puede hablar de Carlos Osorio. ¿Ah? No. ¿Te parece? ¿Ah? Es un tema prohibido de acuerdo a los tribunales. Bueno, para los tribunales no debe ser prohibido. ¿Y quiénes son los oportunistas dentro de...? Porque las cosas tienen nombre y apellido dentro del PSV, dentro del Polo Patriótico. Bueno, estábamos hablando del gobierno, no del PSV. Ah, pero es lo mismo. No, no es lo mismo.
no es lo mismo, una cosa es el partido y otra es el gobierno. O sea, no tienen relación. Dentro del gobierno no, dentro del gobierno hay gente que no es del PSV, ¿Cómo cuáles? ¿no? Porque una cosa es que usted pasa por una plaza y se inscribe en el PSV. Pero el PSV es el que lleva el peso. PSV El es el peso. que es activo en el PSV. Los errores que cometan esos señores que no son del PSV dentro del gobierno se le por endosan al supuesto, PSV. claro que sí, claro que sí. Y cuando estaba el comandante Chávez y en la época del MBR se la achacaban al MBR, ¿no? Igualmente. Mira, fíjate, ¿tú no crees Pero que es no es el PSV el que dirige al gobierno. un error que ya se pudo haber cometido dentro del gobierno? Por ejemplo, que si los dirigentes del gobierno, del PSV, si tú no quieres decir eso, son PSV, Algunos hayan son dicho PSV. que no hay Por revocatorio ejemplo, este Pérez año. Abad era PSV. No, Ahora, ¿puede estar inscrito en el PSV? no está. Puede estar inscrito. Puede estar, pero Puede estar inscrito. Mire, yo conozco muchos que están inscritos en el PSV que no son PSV. bueno, que eso es un Porque fenómeno. porque un partido, lo fundamental de un partido es a qué corriente ideológica tú te adscribes. Y si tu corriente ideológica en el PSV oficialmente es ser socialista, no solamente es que te declares, es que debes actuar en consecuencia. Pero ahí hay una cuestión interesante, un fenómeno interesante. Mucha gente se activa al partido de gobierno porque está en el gobierno. En cualquier país del mundo. Bueno, y en cualquier sistema. Ya comenzaron no a es saltar aquí. las talanqueras y ya comenzaron a identificarse. Aquí hay canales de televisión que son del gobierno o gente del gobierno. Y tú O, lo ves o dicen que son del o gobierno. dicen, y tú ves con la propaganda que tienen Pero a hay favor del revocatorio. algunos que dicen que son del gobierno que huelen a neoadecos, ¿no? O sea que no sé de qué me están hablando, ni los conocí dentro. Si pidieran, por ejemplo, la extradición de Rafael Icea o de Alejandro Andrade, ¿tú estarías de acuerdo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ahí no tendría yo la menor duda. Tú eres tú eres la radical entonces. No, radical no, chicos, sino que uno en política, y algo que necesitamos mucho en Venezuela, es el aspecto de la ética en la política, de la ética en todos los aspectos de la vida, el de la mística, que cuando yo tengo una responsabilidad, un trabajo, oye, yo tengo que tener mística en mi vida, tengo que tenerla, ¿no? Amor, haciendo las cosas por amor. Nada queda mejor cuando tú haces las cosas con amor, cuando las haces con mística, cuando tienes disciplina en tu vida, cuando tú tienes disciplina laboral. ¿Cómo echamos nosotros para adelante un país sin disciplina laboral? Y los primeros que tienen que dar el ejemplo de la disciplina laboral somos los que estamos dirigiendo. Claro, y este es un país desordenado. Es un país desordenado y está demasiado desordenado. ¿Y qué hacer? ¿Ah? ¿Qué hacer para ordenar el país? Yo pienso que debemos de tener diálogo con los venezolanos, los sectores opositores y nosotros, y buscar puntos en común para echar el país para adelante. Un gobierno porque amplio. si no nos hundimos todos, no se crean ellos que nos vamos a hundir nosotros, aquí nos vamos a hundir todos. Claro. Yo decía, en estos días con una gente amiga, yo les decía, mira, hay que estar muy pendiente, porque nosotros podemos terminar balcanizados. O sea, ¿qué pasó en los Balcanes? Con Yugoslavia. Terminaron varios paisitos después de todo lo que vino de la guerra de los Balcanes. Y nosotros podemos terminar así. Bueno, siempre el en 20 enemigo pedazos. divide y vencerá. Pero nosotros tenemos una cultura distinta a esos pueblos. Sí. Es distinta. Vamos al corte y después dividimos. Aurora, ¿qué hacemos con los oportunistas en el gobierno? Bueno, mira, yo lo que creo es que los revolucionarios debemos tomar nuestras posiciones,
para que las cosas salgan adelante. Quienes llevan sobre sus hombros en los actuales momentos el impulso y la defensa del gobierno bolivariano somos los revolucionarios fundamentalmente, y ese pueblo chavista de verdad, de corazón, que independientemente que pueda estar descontento, sigue ligado a los sueños de Hugo Chávez, al pensamiento de Hugo Chávez. El liderazgo de Hugo Chávez permanecerá por siglos en Venezuela, este proyecto histórico, pero somos nosotros quienes debemos tomar las posiciones. Por eso que en esta lucha que se está dando a todos los niveles, que la damos frente al imperialismo, que lo damos con la oposición y que también se da a lo interno, es por el saneamiento y porque las cosas marchen. La inversión que hizo Hugo Chávez en cantidad de cosas aquí, que están allí y que está la infraestructura allí, lo que tenemos es que ponerla a funcionar. ¿Tú crees que es sano para el gobierno de Maduro, vamos a hablar del gobierno revolucionario, el nombramiento del nuevo ministro del Interior, por ejemplo? ¿Qué es sano? Sí. Bueno, mira, yo creo que es un espaldarazo frente a una actitud de los Estados Unidos, que es agarrar fundamentalmente cuadros militares que fueron compañeros del comandante y que han estado comprometidos con la revolución, y buscar por la vía de llamarlos terroristas, lavadores de dinero, narcotraficantes, descalificarlos para ir desmoralizando a las Fuerzas Armadas, que es un soporte fundamental del proyecto bolivariano. Sí, yo no sostengo no sé, que este ministro o nuevo ministro sea narcotraficante. El ministro del Interior. Sí, el nuevo ministro del Interior, el excomandante de la Guardia Nacional. Pero yo creo que no era el momento de nombrar un ministro. No sé, me parece que, porque hay como una especie de matriz de opinión en la calle que tú tienes que desmontar primero. Y no sorpresivamente tú dices, bueno, ahora yo te respaldo a ti, vamos a decir, como una cuestión automática. Tienes que desmontar la matriz de opinión que hay en torno al ministro. Bueno, mira, pero ¿cuánto tiempo tenemos nosotros tratando de desmontar todos esos planes que tiene el imperialismo para desmoralizar a nuestra fuerza? ¿No? Ahora vamos a ver las ejecutorias de él como ministro. Eso es lo que le debe interesar al pueblo venezolano, no lo que digan los Estados Unidos, porque si por lo que dicen los Estados Unidos nosotros vamos a actuar, imagínate, sí, vamos a ver su ejecutoria. La gente no sabe que este general, el testimonio que hay contra él es de Wally Mackler, de un narcotraficante, la gente no lo sabe. O sea, Wally Mackler puede decir mañana, Aurora Morales y Miguel Salazar son narcotraficantes. Bueno, y entonces imagínate, entonces así nos irán a despedazar cada uno. Por eso es que hay que desmontar esas matrices de opinión. Bueno, pero tú vas haciendo y vas desmontando. No vas a esperar desmontar para después a Dios rogando y con el mazo dando. Tú vas haciendo las dos cosas. Tú estás con el hombre de Dios rogando y con el mazo dando. Así es. ¿Sí? No, con el mazo dando no. Ese mazo de plástico será, de verdad. No me meto con el mazo ese. Porque estos días dijo Poleo, ese es un mazo, el Poleo no, Ramos Alú, ese es un mazo de plástico. Mira, ¿cómo ves tú la situación en el corto plazo? Porque la gente requiere soluciones en el corto plazo. Por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando con las medicinas? Se habla de que el país, el gobierno se niega a la ayuda humanitaria como si viéramos una cuestión. Yo le preguntaba a una persona en estos días, porque se habla de niños muertos y niños muertos. Ellos están utilizando ahora eso también. Bueno, otra matriz. Otra matriz. No es, entonces, no, tú defiendes algo. No es que estoy defendiendo al gobierno, yo no acepto. Es que tú me digas con una mentira a mí. O que lo que tú me digas yo me lo tengo que creer. ¿Dónde están los 20.000 niños muertos del que habla Olivar en estos días? Uno de los diputados, así irresponsablemente. No están. Pero si hay cuestiones, así como es condenable eso, es condenable la posición de la señora Jacqueline Farías cuando dice que las colas son divertidas, que eso es un puñero. Por cierto, ¿tú haces cola? Bueno, eso fue una ligereza. Sí, una ligereza. ¿Tú haces cola? ¿Ah? ¿Haces cola? Yo nunca en mi vida he hecho cola, ¿no? Porque a la media hora ya estoy desmayada. No, yo no hago cola. Se te lleva, mira, no. Estamos... No, pero fíjate tú, yo por ejemplo compro en los mercados libres. Yo me voy, por ejemplo, para Quinta Crespo.
Sí. Y compro Quinta Crespo, mi verdura ¿Y te alcanza el mis sueldo? cosas. ¿Ah? ¿Te alcanza el sueldo? Bueno, yo siempre busco precio, ¿viste? Y anda pregunta a la administración del Consejo Legislativo cómo es, ¿no? Allí sobraron, Sí. claro, 67 millones de bolívares de nuestra gestión del año pasado. Y eso está allí. Y este año, bueno, será mucho más. No hay un solo trabajador que esté en salario mínimo, yo sé administrar. Y mi cinturón da hasta donde da, no más allá. Y toda mi vida lo he hecho. Y además fui una mujer... Austera, austera. Sí, fui una mujer que eduqué a mis 2 hijos en base a lo que yo tenía. Hasta donde te Y rompa la así cobija. administro también los recursos que no son míos, que son del pueblo. Te voy a dar un minuto es mucho. Para que digan. Resume, un mensaje para la gente, para el venezolano, no solamente para la gente de tu partido. Dar un mensaje de aliento. Yo no hablo para la gente de mi partido. El deber de un dirigente es hablar para la sociedad. Habla a la Es la sociedad. sociedad toda la que nos está escuchando, es la sociedad venezolana, es el pueblo. Nosotros necesitamos de diálogo para que los problemas que tenemos, que son debidos pues a un problema estructural, económico en nuestra patria, de una cultura de 100 años, tenemos que cambiarla. Nosotros tenemos que aprender a producir, nosotros tenemos que saber gerenciar y un llamado fundamentalmente a los trabajadores por el cual este presidente está haciendo todo lo posible en su defensa. Nosotros tenemos que corresponder a ese interés, a esa intención de Nicolás con disciplina, con producción, llegar a nuestro trabajo cuando debemos llegar, estar en nuestro sitio de trabajo y cumplir con nuestras tareas y hacer que la producción de nuestro país aumente. Igualmente así con los trabajadores del campo. Producción, creatividad, inteligencia, eso es lo que necesitamos en el país. Mira, estamos llegando ya al final del programa. Tengo aquí 2 libros que te voy a obsequiar. Muchas gracias. Aquí, así que en la cámara hay un momento. Este es un tal Chávez. Una crónica sobre Hugo Chávez, para quien conocí de cerca. Pero en los años duros. No en los años en los años duros. Bueno, que todo el gobierno de Chávez fue un gobierno duro. Y de un amigo tuyo, el último domingo, Domingo Alberto Rangel. Ajá. Bien interesante también, porque esta es una conversación con un Domingo sobre la Un historia de hombre Venezuela sumamente de los últimos inteligente 50 años. Si tú vas a e encontrar aquí, irreverente, irreverente. como tú. Bueno, el profesor, pero lo que pasa es que el alumno supera al profesor. Está bien. Yo soy irreverente, pero más. Bueno, hemos llegado al final del programa. De verdad te agradezco mucho tu presencia acá y ojalá podamos contar de nuevo contigo. Bueno. Será pues hasta el próximo domingo. Muchas gracias, Miguel.